Mis hijos y yo. Cuán importante es aprender juntos y crecer en familia, promoviendo el desarrollo de la capacidad de los padres para la educación de sus hijos. Por ello, es indispensable acompañarlos en esta tarea y potenciar los valores contribuyendo al bienestar familiar a través del afecto, comprensión y comunicación. Mis hijos y yo. Niños. Así que bienvenido a BT Radio y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, hermana Ruth. Es una tremenda alegría, un privilegio estar en este espacio. Muchísimas gracias. Antes de poder conversar con nuestro invitado, yo les invito a escuchar un siguiente informe a modo de introducción para desarrollar el tema de esta mañana. Adelante con el informe, por favor. Violencia en la televisión. Según un estudio cuantitativo sobre consumo televisivo y radial en niños y adolescentes realizado por Concord TV para conocer qué programas son los que están en la preferencia de los niños, casi un 52% de niños participantes de quieren ser como los personajes de los realities y de las series peruanas. A diferencia de los niños, los adolescentes consumen realities y se entretienen con ellos, pero no quieren ser como guerreros o combatientes. Con respecto a los programas de espectáculos, chismes, tanto niños como adolescentes son críticos, siendo más este último grupo. Esta tendencia de una mayor crítica de parte de adolescentes también se repite en cuanto a la presencia de lenguaje grosero y vulgar en los programas. Lo mismo sucede al criticar la violencia. Los dos tipos de programas que más desaprueban niños y adolescentes son los realities de competencia y los programas de espectáculos. Incluso el estudio revela que niños y adolescentes desaprueban con un promedio de 10.5 a los programas de espectáculos. Esta encuesta de Concord TV fue aplicada a niños y adolescentes de 18 ciudades del Perú. Hemos escuchado este informe. Efectivamente, este estudio se hizo hace 2 años en las principales ciudades del país: Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho, Cajamarca, esas ciudades. Pero dígame, licenciado, si bien es cierto que se ha realizado este estudio y por supuesto son muy importantes, hay cosas que los padres lamentablemente dejan de hacer o dejan de tener el cuidado adecuado con los niños en cuanto a la televisión, ya sea porque trabajan, porque estudian, tienen poco tiempo de estar con ellos y la única manera de decir, déjame un momentito tranquilo, es o dejarlos en el internet o dejarlos en la televisión sin darse cuenta que todos esos contenidos, en vez de beneficiarle, los perjudican tremendamente. Sí, esa es una situación social que estamos viviendo de manera abismal y de una magnitud global, ¿no? Como bien sabemos, es un tiempo posmoderno donde los contenidos, básicamente en la televisión peruana, está influenciando negativamente, como bien se ha descrito en el informe que se ha preparado, ¿no? Esto es un tema bastante amplio y creo yo que estamos a buena hora de poder contrarrestar, pero también tenemos que recordar que el mundo en que estamos pasando o estamos viviendo es una época totalmente diferente de la época pasada, ¿no? Y todo esto es una situación bastante complicada, tanto para los padres especialmente y para los niños también, ya que los medios masivos, en este caso la televisión, ha influido y está influenciado demasiado en la mente joven, ¿no? En los niños y los jóvenes especialmente. Y como bien se ha descrito en el informe, exclusivamente los realities y los básicamente que se presenta en la televisión peruana ha afectado negativamente en estos por lo menos 5 o 6 últimos años, ¿no? Y bueno, este es un tremendo desafío para los padres. Y ahora, la influencia no es la misma en niños, en adolescentes y en jóvenes, ¿verdad? Porque también hay una categoría, supuestamente son programas dedicados a jóvenes o adolescentes, pero son programas que están consumiendo los niños en casa, los más pequeñitos, 3 añitos, 4 añitos. Por supuesto, es importante ver las etapas de desarrollo de los niños, en este caso de todos, ¿no? Lamentablemente en este caso los programas de mala influencia están llegando a los niños, primero porque los niños no tienen capacidad crítica.
Segundo, los niños, como bien ha descrito nuestra hermana, están pasando la mayoría del tiempo en la casa expuestos a la televisión, ¿no? Ya que lamentablemente la sociedad actual que vivimos exige a los padres estar fuera de la casa. Y otro asunto, como bien ha descrito, vemos como un agente sustitutorio la televisión para que los niños estén tranquilos. Entonces, obviamente, eso es un tremendo problema que estamos pasando todos, ¿no? Si bien es cierto que la televisión tiene una influencia poderosa en cuanto a los niños, nos indican, tenemos una llamada telefónica desde San Martín, luego continuamos con lo que estamos conversando. Adelante, Roxana, con tu consulta. A todos, ¿no? Los oyentes, a ustedes, que son unas personas muy bendecidas de parte del Señor. Bueno, lo que quisiera decir es que realmente en estos tiempos tan difíciles se ven programas que no educan a nuestros hijos. Al menos en mi hogar todos somos cristianos, hasta mis nietos, ¿no? Y siempre lo único que pasan es violencia, cosas que no edifican para nada para nuestros hijos, que deberían pasar cosas positivas, ¿no? Algo que realmente les enseñen a ellos a obedecer a los padres, a no ser imprudentes con las personas que hay en la calle, porque ahorita están violando tanto a los niños en los mismos colegios, y tenemos que enseñarle tantas cosas, ¿no? Y sobre todo la palabra de Dios. Y qué buena bendición. Es primera vez que llamo. Muy bien, Roxana, hemos podido escuchar la opinión de Roxana a través del hilo telefónico, y eso es cierto. Quería concluir la idea aquí antes de que ingresara la llamada, que si bien es cierto la televisión puede ser un instrumento poderoso, está en nosotros, los padres, poder modificar o en todo caso orientar esa influencia para bien o para mal. Ahora, ahí va a de alguna manera distorsionar los valores de los niños, va a distorsionar la manera de cómo ellos pueden ver la realidad que pasamos, porque si hablamos de un noticiero y al estar comúnmente con las noticias que nos llenan día a día, lamentablemente crueles, de asesinatos y todo lo demás, ese niño va a ver como normal la violencia diaria. De alguna manera va a decir que este es un medio de hacer justicia y que, bueno, se lo merece. O sea, va a ir cambiando su sistema de valores mientras ellos van creciendo. Por supuesto, ese es un elemento muy importante, ¿no? Como lamentablemente los medios masivos han cambiado su objetivo. En un principio los medios de comunicación eran pues exclusivamente educativos, culturales, ¿no? Y lamentablemente esto se ha mercantilizado y ahora lo que más importa a la televisión, ya sea pública, privada, entonces es justamente cuánto me voy a lucrar de esto, cuánto beneficio me va a dar este programa que estoy lanzando. Entonces, en base a esa función se trabaja, lamentablemente, ¿no? Deberíamos considerar un aspecto más, ya que estamos en un aspecto descriptivo. La televisión, bien, es en parte, no podemos negar que es solamente lo malo, ¿no? Lo negativo. Que no, hay de todo un poco. Por supuesto. ¿No? Entonces, saber seleccionar qué es lo que vamos a ver. Pero otro punto también que estamos viviendo es la época de las redes sociales, ¿no? Entonces, al igual que la televisión, se está transmitiendo programas, eventos o situaciones de contenido violento. Y no solamente las redes sociales, sino también actualmente pues existen otros medios donde se puede observar películas, dibujos animados para los niños con contenido, ¿no?, de violencia, ¿no? Entonces, imaginémonos un escenario de un adolescente, ¿no? De un adolescente 14, 15 años que probablemente vamos a suponer que esté gustándole a algún niño o algún adolescente igual allí, y de pronto ve muchas novelas, ve muchas películas en la cual se identifica con ser la víctima. ¿Y qué pasa si se victimiza, está con esa idea de identificarse con el personaje y de repente le toca un adolescente que lamentablemente está en las pandillas y todo lo demás, y ella se va haciendo la idea de que tiene que aceptar todo lo que le diga,
todo lo que él haga, pero para ella va a estar bien. Por supuesto. ¿Cómo manejar esa situación? Eso es una buena pregunta. Nuevamente debemos tallar un asunto importante. Aquí la responsabilidad directa son de los padres. Eso es, y eso hay que ayudar a entender a los padres, que cuanto más horas de película veo de contenido de violencia, o cuanto más tiempo paso en la televisión viendo alguna telenovela o algún reality, entonces de alguna otra manera eso va a configurar mi sistema de visión, ya sea el aspecto moral o ético, mi sistema de valores, ¿no? En ese sentido, al adolescente, primero, lo que usualmente se hace para una consejería es diagnosticar qué cosa es lo que está haciendo este joven, qué está pasando con él, o a qué está expuesto, cuánta cantidad de tiempo está expuesto a la televisión. Eso importa. Creo que nos indican. Sí, tenemos una llamada desde Piura. Elvis Pérez, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Elvis, te vamos a pedir un favor, que bajes el volumen de tu radio para poder entenderte mejor y así el licenciado pueda responder también tu inquietud. Buenos días, mi consulta es lo siguiente. Mira, ahora dicen que a los niños no les puedes corregir nada, no lo puedes levantar la voz, no puedes decir nada. Ahora quieren que lo lleves al psicólogo. ¿Quién ayuda más rápido, el psicólogo o el padre que lo corrige todos los días? Perfecto. ¿Alguna pregunta que quiera añadir? Ya. Ok. Bueno, tenemos que tener bien la línea de autoridad. Primero, y nosotros que profesamos la fe cristiana y también, y esto es lo correcto, la primera autoridad para el niño no es el Estado, son las instituciones, sino son los padres de familia directamente. En ese sentido, nosotros tenemos que ayudar al niño desde la casa. Obviamente la disciplina o la corrección son varias, ¿no? No son las únicas. Claro. Tradicionalmente hemos entendido que corregir es pegarle o golpear, castigar a un niño. Sin embargo, no es la única forma, sino tiene un proceso para poder corregir a un niño. Primero, aconsejaría a nuestro radioyente que pueda diagnosticar qué es lo que está pasando con el niño. Se pueda sentar un tiempo y puedan hablar directamente, ¿no? Y de ese mismo modo poder ayudar al niño. Si hay algo que está escapando de sus límites, de repente podría buscar ayuda, en este caso de algunos consejeros, de algunos psicólogos. Yo creo que con la pregunta de Elvis, así o no, de Piura, en la que él y ha sido bien claro con su pregunta, ¿quién tiene más autoridad o quién tiene más beneficio, si el padre o el psicólogo? En primer lugar es el papá, definitivamente. Usted es el que tiene que imponer las normas y aprender a darlas con sabiduría, no con autoridad, no sea usted autoritario. Su autoridad no la confunda usted con ser de alguna manera prepotente o de una mala manera hacérsela saber. Hay que aplicar esa disciplina, hay que corregir como debe ser. Si necesita la ayuda de un psicólogo, los dos van a tener suma importancia en el bienestar de ese niño. El papá como papá, pero que ese amor de papá no le sigue para que le permita al profesional, en este caso el psicólogo, que pueda tener éxito en el proyecto que puede hacer para su hijo y le pueda ayudar en beneficio de Por supuesto, ¿no? Y eso es uno de los puntos también que se vive. Por ejemplo, trabajamos en los colegios y nos damos cuenta de que toda la carga lo responsabilizan al psicólogo. Que el psicólogo solucione, pero el papá o la mamá no se compromete para la solución. Tiene que haber un complemento, ¿no? Entre el profesor y el psicólogo y el padre de familia. Exacto. Eso es muy importante. Y como volvemos a redundar el tema, es el responsable directo de la conducta, de la formación del niño, son los padres. En este caso, aconsejamos a nuestros padres de que ellos realmente tienen que ser el modelo para sus hijos también. Y ahora, antes de poder juzgar al niño o castigarlo, yo creo que primero hay que indagar atrás, ¿no? ¿Qué está pasando con el niño? Que hay que ver qué está viendo, porque suele pasar que hay programas para niños, porque yo me he sentado con mi sobrino a ver un programa de televisión, supuestamente es un programa donde no hay violencia, pero ¿qué pasa? Al comienzo del dibujo animado todo es tranquilo, todos son amigos, pero
en el centro y en la parte donde está ya quizás a los 15 minutos empieza la violencia entre los dibujos, empiezan a cortarse, y o sea, son cosas que los niños están absorbiendo, y a veces los padres inocentemente dicen, es un dibujo sano aparentemente, pero no se queda, no está supervisando qué está viendo su niño durante todo ese tiempo. Así es, correcto, eso es muy importante. El diagnóstico es muy importante para solucionar un problema, ¿no? Si un niño está ya expresando alguna conducta anómala o ha cambiado en su conducta a partir de cierta fecha, entonces el padre sabiamente tiene que comenzar a diagnosticar qué es lo que está pasando, qué factores está influyendo para que este niño esté de esta manera. De repente las malas juntas, la exposición a la televisión o la exposición al internet, o está contactándose con personas que tienen esa conducta, ¿no? Es muy importante. ¿Cuál es lo primero que deberían hacer los padres al ver a su niño? Vamos a suponer que su niño tenga entre los 6 y 7 años, ¿que hay llamada? No. Entre 6 y 7 años, y ese niño, producto de estar constantemente viendo la televisión, o por supuesto no supervisada por los padres, ya se volvió agresivo, se volvió violento, se volvió rebelde, y ya sus padres no saben qué hacer con él. ¿Cómo deben ellos en primera instancia, cuál es el primer paso que deberían hacer ante el comportamiento de su hijo? Muy bien, buena pregunta. Primero, al niño el diálogo es importante. Primero, conversar, ¿qué está pasando? ¿Qué cosa es lo que le ha cambiado al niño? Segundo, hay nosotros llamamos terapias o formas de cómo corregirlo, porque cuando un niño se vuelve rebelde por un agente externo, ya sea en este caso la televisión, es difícil de corregir. Es difícil. Nosotros hemos tenido experiencias en el colegio de cómo papás ya no pueden con el niño. Ya no pueden. Entonces, si tú le quitas al niño, peor. Entonces, mejor para que esté tranquilo, lo dejo con la televisión, lo dejo ahí. No. Entonces, eso también no es la forma correcta de solucionar. Primero, se tiene que sentarse con el niño, el papá o la mamá, y preguntar qué es lo que está pasando y poner las normas, las directrices claras. Esto está mal. Este programa o este contenido está mal. Tu conducta va a ocasionar situaciones. De repente te va a llevar tantas situaciones, o en el futuro te va a traer problemas, y enseñarle al niño que ese acto o lo que ha aprendido está totalmente incorrecto. Y posteriormente, si hay que privar de la televisión, si hay que privar de algunas cosas que le está alimentando esta mala conducta, tenemos que lamentablemente disminuir o quitar el asunto que le está alimentando. Ahora, que no solamente es la televisión o el internet o las redes sociales, incluso lo que pueden formar o pueden volver agresivo al niño, sino que definitivamente ese es un factor, un gran factor que contribuye a la violencia, pero también pueden haber otros factores como los que él mismo puede ver en casa, puede tener un hogar disfuncional que se acrecienta su violencia y su rebeldía con lo que ve en la televisión y por supuesto con las amistades que le rodean. Por supuesto, eso es un punto importante. Si hay una familia un poco disfuncional, lamentablemente esta tasa está creciendo en nuestra sociedad, el niño, aún más alimenta esa agresividad. Si ve a papá golpeando, si mamá golpeando, gritando, contestándose, entonces peor la alimenta. Entonces los padres son los mejores profesores que tienen que predicar con el evangelio, con el ejemplo, ¿no? Por supuesto. O sea, porque a veces dicen, no hagas esto, no te portes así, pero los padres a veces están ocupados en otras cosas, o ellos son los que están gritando, levantando la voz. Creo que tenemos una llamada telefónica y, a ver, nos informa Rommel de ese tipo. Rommel, adelante. Soledad, ¿verdad? Soledad, ¿cuál es tu consulta? Sí, muy buenas tardes. Disculpe, yo tengo una niña de 6 años y hace un mes mi niña ha presentado reacciones agresivas, avienta las cosas y me dice, te voy a destruir, y miré que lo que estaba mirando ella, y será por la televisión que mira la Frozen, la Peppa Pig, esos dos programas le gusta bastante, y me he dado cuenta que me dice, si se molesta y me dice, te voy a destruir, me dice, y esas reacciones son de un momento a otro que me sorprende, no sé cómo hacer con mi niña.
licenciado. Muy bien. Sí, lamentablemente esos 2 programas para niños está causando muchas dificultades. Primero, señora, yo le recomendaría, estimada radioyente, que usted podría explicarle a la niña que esas expresiones están totalmente incorrectas. Segundo, de repente disminuir la cantidad de horas que está viendo la niña. Por más que cueste, pero hay que disciplinarle a ello. Si nosotros toleramos, lamentablemente la tolerancia va a traer mayor dificultad. Explicarle que esas expresiones están correctas. Usted no se asuste. No es para conmoverse, decir, wow, ¿qué está pasando?, ¿no? Pero no es para asustarse, sino eso es para corregir. Y también darse cuenta de cuántas horas está expuesta la niña y de qué programas se tiene que limitar en esos programas, básicamente. Bien, ahora sí, siempre se nos pasa el tiempo rapidísimo. Brevemente, en 30 segundos, antes de concluir, ¿cuáles serán las recomendaciones para todos aquellos que nos están escuchando respecto al tema que hemos tratado? Muy bien. Hemos tocado el tema de la violencia en la televisión. Primero, reconocer que la televisión peruana, lamentablemente, no todas, por supuesto, una gran mayoría está lanzando programas no recomendables para los niños. Primer punto. Segundo, es un aspecto práctico. Recomiendo a los padres que puedan restringir o limitar el acceso a la televisión, a las redes de sus niños. En este caso, por ejemplo, de repente poner la televisión en la sala para que todos lo vean. Segundo, limitar de la mucha exposición a los tablets, a los internets que puedan tener en sus cuartos privados. Bien, en otra oportunidad nosotros vamos a tener mucho tiempo para poder conversar. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa y a todos. Potenciar el papel de la familia en la transmisión de normas y valores es promover la responsabilidad compartida y el compromiso entre padres e hijos. ¡Mis hijos y yo!